Buenos días, jóvenes de sexto semestre. Este es su clase de temas selectos de Derecho. El tema que hemos estado hablando es acerca del derecho laboral. Ya establecimos quiénes son los trabajadores, quiénes son trabajadores de confianza. Hoy vamos a hablar de los patrones. Y obviamente también vamos a hablar acerca de las relaciones laborales individuales. ¿Por qué debo hacer esto? Porque al final del tema hablaremos acerca de los contratos colectivos. En estos inicios hablaremos nada más del contrato individual de trabajo, es decir, cuando un patrón contrata a un trabajador, cuáles son las condiciones y los requisitos. Muy bien, el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo entonces establece que el patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Es decir, recuerden que el patrón puede ser una persona física o una persona moral, que ya está muy platicado. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre del lugar, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. Vamos a poner un ejemplo, el arquitecto que contrata al maestro albañil para la construcción de una casa. Y obviamente el maestro necesita también los chalanes o los ayudantes u otros albañiles, como quieran llamarle. El hecho de que el maestro albañil contrate a otros albañiles no lo convierten a él como patrón, sino patrón será el arquitecto que contrató al maestro albañil. ¿Ok? Esto es para determinar en un momento dado quién es el responsable de esos trabajadores. El artículo 11 establece que los directores administrativos, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. Es decir, una persona que es el patrón, es el dueño de la empresa, pero su director, su administrador, van a ser considerados representantes del dueño, de tal manera que ellos pueden contratar a su personal o también en determinado momento pueden rescindir la relación, es decir, correrlos, despedirlos con justificación o inclusive sin justificación. Y todo lo que hagan los administradores o los directores, los representantes del patrón, serán responsabilidad como si el propio patrón o dueño de la empresa lo hubiera hecho. Bien, vamos a ver entonces las relaciones individuales de trabajo. El artículo 20. Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Entonces, la prestación de un trabajo a que se refiere este párrafo es precisamente cuando una persona física va a prestar esa prestación, que puede ser física o puede ser intelectual. Es decir, una persona que sea contratada, que puede ser por escrito, sería lo ideal, o de manera verbal, en ese momento se hace un contrato de trabajo y obviamente es un contrato individual porque estoy contratando a persona determinada, no como en el contrato colectivo, que más adelante lo veremos, que ahí ya no se contrata a una persona determinada, sino a una persona que va a desempeñar cierto trabajo o cierta categoría. Bien, el artículo 24 nos va a establecer cuáles son las condiciones de trabajo. ¿Qué son las condiciones de trabajo? El contrato de trabajo. Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no exista contratos colectivos aplicables. Se harán 2 ejemplares, por lo menos, de los cuales quedará uno en poder de cada parte. Es decir,
una en parte del patrón y otra del trabajador. El artículo 25 nos va a establecer las condiciones en que van a constar el escrito, qué es lo que va a deber contener. Fracción primera: el nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio, tanto del trabajador como del patrón. Obviamente les llamamos los generales. El número 2 o la fracción 2: si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado o tiempo indeterminado. Generalmente los contratos de trabajo se hacen por tiempo indeterminado, pero obviamente debe haber algunas excepciones. Pondré algún ejemplo. Aquí en Oaxaca, por ejemplo, en temporada alta de vacaciones, pues hay muchos visitantes, muchos vacacionistas. Entonces un restaurante no se va a dar abasto con el personal que tiene normalmente. Necesita contratar a otra persona, ya sea otro chef, otro cocinero o cocinera, o más meseros. Y se va a contratar nada más por este periodo vacacional, que puede ser 15, 20 días, un mes. Y entonces en el escrito de condiciones de trabajo se debe de establecer que se va a contratar por ese tiempo determinado. Otro ejemplo, por ejemplo, en el colegio a los profesores nos contratan por un semestre y al siguiente semestre hacen otro contrato. Eso es tiempo determinado. Por obra determinada, bueno, pues yo soy arquitecto y necesito construir una barda. Y la barda, pues yo le calculo que la voy a construir, por poner un número, un mes. Entonces contrato a una persona, al albañil, que va a hacer esa barda. Y se especifica que es por obra determinada, es decir, poniendo el último ladrillo, se acabó la relación de trabajo y se acabó, ya no hay nada que hacer. La fracción 3: el servicio o servicios que deben prestarse, los que se deben determinar con la mayor precisión posible. Esto lo platicábamos en la clase del día viernes. Es decir, ¿qué prestaciones vas a hacer? Porque después el patrón va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues necesito que eches una barrida o limpies acá, cuando la auxiliar o la asistente nada más fue contratada para llevar una agenda o para estar transcribiendo en la computadora X cosa. Como ejemplo, ¿no? Si no está especificado claramente en el contrato o en las condiciones de trabajo, el trabajador no está obligado a hacerlo. Bueno, ya quedaría de él. La fracción cuarta dice el lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo. Obviamente, pues si hay una empresa establecida, pues se va a decir en tal domicilio ubicado en tal lugar. Pero pondremos el ejemplo, como siempre. Contrato a alguien que va a ser el chofer de la empresa, chofer repartidor. Y de repente le digo a esa persona, ¿sabes qué? Tienes que irte a la ciudad de Puebla a traer suministros o materias primas. Oiga, pues es que yo no sé manejar en carretera. De momento, pues yo te contraté como chofer. Y nunca se especificó si tendría que ser nada más en la ciudad o tendría que salir fuera de esta. Entonces, mientras más detallado esté, será mejor este contrato de trabajo. Algo muy importante también es la duración de la jornada. Más adelante les vamos a hablar cada una de estas. ¿Qué tan importante es eso? Bueno, pues puede haber jornada diurna, nocturna o mixta. Y hay que especificar a qué hora se va a entrar a salir, a trabajar, a qué hora se va a salir. Tendrá 1 hora, 2 horas para descansar y tomar sus alimentos. La forma y el monto del salario también es importante. ¿Cuánto te voy a pagar y cada qué tiempo te voy a pagar? Eso se tiene que especificar también en las condiciones de trabajo. Y obviamente el día y el lugar del pago del salario. Y por último, en su fracción octava nos dice la indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado. Eso también lo regula la Ley Federal del Trabajo, ya que es necesario que los trabajadores día a día se sigan capacitando, con la finalidad de que vayan adquiriendo más experiencia, más conocimientos y obviamente también se vea reflejado en su salario. Muy bien, la próxima clase vamos a continuar. Gracias por su atención. No olviden enviar sus evidencias. Tengan excelente día. Cuídense.